Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más de gramática. En esta ocasión vamos a hablar de las relative clauses, que son las oraciones de relativo. En primer lugar, what is a relative clause? ¿Qué es una oración de relativo? Esto seguramente ya lo habéis estudiado en lengua, pero bueno, como recordatorio. A relative clause is a complex sentence with a main clause and a subordinate clause. ¿Qué es esto? Pues no es más que una oración compuesta de una proposición principal y una subordinada. En este caso va a ser de relativo. ¿Y para qué se utilizan? We use relative clauses to avoid repetition, para evitar la repetición. Fijaos en el ejemplo. My neighbor is always listening to music. He lives upstairs. He subrayado y he puesto en negrita los elementos que se repiten dentro de la oración. Pues sería mucho más económico desde el punto de vista del lenguaje decir my neighbor who lives upstairs is always listening to music. Mi vecino, el cual o que vive arriba, siempre está escuchando música y así evitamos repetir dos veces el mismo elemento. In Spanish, en español, ¿qué sería esto? Pues una subordinada adjetiva de relativo. Estas oraciones están siempre unidas por un pronombre relativo, a relative pronoun. Entonces, vamos a ver what is a relative pronoun. ¿Qué es un pronombre relativo? A relative pronoun is a pronoun which substitutes, aquí me falta una S, the repeated element to avoid repetition, ¿vale? No es más que un pronombre que sustituye un elemento repetido precisamente para esto, para evitar la repetición. Retomando el ejemplo de antes, los dos elementos repetidos, my neighbor y he, pues el segundo elemento, he, se convierte en who. ¿Por qué he puesto esto en morado? Pues por lo siguiente, mira, the relative pronoun comes immediately after the antecedent and it has a syntactical function within the sentence. Pues porque el pronombre relativo, que está en rojo, viene siempre inmediatamente después del antecedente, que está en morado. El antecedente es aquel al que hace referencia. Si os fijáis, esto que añadimos tiene que venir justo detrás del antecedente, que es el primer elemento repetido de nuestra oración. Y además, y lo que es más importante, es que el pronombre relativo tiene una función sintáctica dentro de la frase, ¿no? It has a syntactical function within the sentence. Mira, the necklace is valuable. It belonged to my grandma. En lugar de eso, pues para evitar la repetición, te digo, the necklace, which belonged to my grandma, is valuable. El antecedente es necklace, que sería el primer elemento repetido de nuestra oración. Después ponemos el relativo, ¿vale? Siempre inmediatamente después del antecedente. Y si analizamos sintácticamente esta frase, que sería nuestra subordinada, which belonged to my grandma, vemos que which realiza la función, en este caso, de sujeto de la oración. Esto es importante y luego veréis por qué. What is a relative pronoun? Seguimos un poco dentro de este apartado viendo otros ejemplos, porque no siempre va a ser el sujeto. Mira este ejemplo aquí. This is the woman, I saw her yesterday. This is the woman who I saw yesterday. ¿Veis que the woman y her son lo mismo? Entonces lo que hacemos es poner el relativo inmediatamente después del antecedente, del primer elemento repetido, y después seguimos con nuestra frase. En este caso, si analizamos sintácticamente I saw her yesterday, vemos que her realiza la función de complemento directo. Entonces, el who, dentro de la subordinada, realiza también la función de complemento directo. I saw her yesterday, porque este who hace referencia a her. Vamos a ver un ejemplo más. That is the bookshop. I bought the book there. ¿No? Para evitar la repetición, lo mismo, hacemos la transformación utilizando un pronombre relativo. That is the bookshop where I bought the book. En este caso, where realiza la función de complemento circunstancial del lugar dentro de la subordinada. I bought the book there. ¿Veis? Entonces no siempre va a realizar la función de sujeto de complemento directo. También es posible que realice la función de complemento circunstancial. Visto esto, types of relative pronouns, tipos de pronombres relativos. Ya habéis visto que he utilizado pronombres relativos diferentes, ¿no? Habéis visto ya un who, un where, pues bueno, estos son todos los que hay. Está en primer lugar el who, que se utiliza para sustituir a personas. Se traduce por qué o el cual, la cual, los cuales y las cuales. Un ejemplito para que lo veáis. That is the lady who or that teaches English, ¿vale? Which. Pongo esto en rojo porque esta H se suele olvidar mucho. Mucho cuidado, ¿vale? Con olvidarse de esta H. Substitutes a thing or animal. Sustituye a una cosa o a un animal del que desconozcamos el sexo. The bookshop, which or that sells second-hand books, is in my street, ¿no? La librería que vende libros de segunda mano está en mi calle.
Entonces, en este caso, como el antecedente es una cosa, pues utilizamos which en vez de who. Como veréis, that a veces se puede utilizar en lugar de which y who. Entonces, lo que acabo de mencionar, ¿vale? That, que sustituye a who o that, pero no siempre. Luego veremos cuándo no. Luego tenemos también whose. ¿Qué indica whose? Possession. Indica posesión. Significa cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Y siempre que tengamos un posesivo, tened mucho cuidado con la transformación porque el pronombre relativo whose sustituye tanto al objeto poseído como al posesivo. Fijaos, this is the book, its author remains unknown. Este es el libro, su autor permanece desconocido o sigue siendo desconocido. A la hora de hacer la transformación decimos this is the book whose author remains unknown. No decimos whose its author, ¿vale? Este its desaparece, porque para eso ya está el whose, que significa cuyo. Sería incorrecto decir este es el libro cuyo su autor, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, esto desaparece, ¿vale? Mucho cuidado porque es otro error común. Por eso lo pongo así de color azul. Más ejemplos, pues tenemos también los adverbiales, ¿no? Antes, las de antes eran adjetivas, estas son adverbiales. Where, when, why. O in which, on which, for which, ¿vale? Depende de lo que sustituya cada uno. En este caso, en la primera sustituye a un lugar, se traduce por dónde, ¿no? That is the pub where I celebrated my birthday. ¿Vale? Este es el pub donde celebré mi cumpleaños. Cuidado con confundirlo, porque no siempre que aquí haya un lugar va a ser adverbial. Fijaos el ejemplo de abajo. That is the pub which sells Irish food. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Este es el pub y el pub vende comida irlandesa. Si te fijas, aquí no hay ningún complemento circunstancial. Este which tiene la función de sujeto. El pub vende comida irlandesa. En cambio, en este ejemplo de arriba, te digo, este es el pub. Celebré mi cumpleaños allí, ¿no? Entonces, este where, aquí nos corresponde poner un where, porque este ha sido un complemento circunstancial de lugar, un where o un in which. Entonces, no ceguéis siempre que veáis un lugar aquí, porque aquí sí, aquí es un lugar y se utiliza where, pero aquí es un lugar, pero aquí estamos realizando la función de sujeto. Te estoy diciendo que ese sitio vende comida. Entonces, which en vez de in which o where, ¿vale? Luego, otro ejemplo más, when on which substitutes an adverb of time. En este caso tenemos circunstancias de lugar. Se ve el ejemplito muy sencillo. I remember those days when we used to go sailing. ¿No? Recuerda aquellos días cuando solíamos navegar. Y luego también tenemos uno que es un poquito menos común, pero que os puede salir, que es why or for which. It substitutes an adverb of course. Do you know the reason why or the reason for which he's mad at me? ¿Sabes la razón por la cual o por la que él está enfadado conmigo? Pues estos son los pronombres relativos que existen. Habiendo visto ya los tipos de pronombres relativos que tenemos, habría que ver los tipos de oraciones relativas que tenemos, ¿no? Que en este caso tenemos dos, las defining y las non-defining. ¿Qué son las defining? They give necessary information to understand what is being said. Dan información necesaria para comprender lo que se está diciendo. In Spanish, they are called especificativas. En español son las que se les llama especificativas, porque dan información que es necesaria para entenderlo. Si yo te digo, the man who lives next door has a nice dog. Si yo no te dijera lo que está en amarillo, te digo, el hombre tiene un perro bonito. Vale, pero ¿qué hombre? Entonces hay que especificar, es necesario, ¿no? Entonces lo amarillo es imprescindible para comprender el contexto de la oración. Entonces estas son las defining, como pongo en el ejemplo de abajo, ¿no? Not any man. We refer to the one living in the door next to mine. No es cualquier hombre, sino que nos referimos a aquel que vive en la puerta que está al lado de la nuestra, no el que está puerta con puerta. Entonces, información esencial. Y luego tenemos, por contra, las non-defining. They give extra information that is not essential to understand the sentence. Esto, al contrario que las anteriores, dan información extra que no es esencial para comprender la frase, aunque evidentemente aportan información, ¿no? Si no, no estaría. In Spanish, they are explicativas. En español son las explicativas, ¿no? Yo te digo, Sally, who is now living in Brighton, is coming tomorrow. No te digo, Sally, que está ahora viviendo en Brighton, viene mañana. Sally, entendemos que hay solo una, entonces no hace falta especificar como antes, simplemente estamos dando un poquito más de información extra sobre Sally. Te estoy diciendo que vive en Brighton, pero yo te podría decir, Sally is coming tomorrow
y se entendería la oración perfectamente sin lo amarillo. Lo que pasa es que, bueno, aporta un poquito más de información, aunque no afecta al significado. Bien, vamos a verlas por separado. Vamos a empezar por las Defining Relative Clauses, que son las especificativas. Hay que aprenderse 3 reglas. Remember these rules. Esto os lo aprendéis de memoria, que es más sencillo. Porque además las reglas que se aplican a las especificativas son las contrarias que las que se aplican a las especificativas. Explicativa y especificativa, las reglas son contrarias. En primer lugar, omission is possible, except when subject. Me explico. A veces podremos omitir el pronombre relativo, excepto cuando realice la función de sujeto. Es decir, cuando sea complemento directo, podremos omitir el pronombre relativo. Me voy al segundo ejemplo. I have seen a house I would like to buy. Puedo no poner, por eso este símbolo significa omisión. Por eso podría no poner aquí el pronombre relativo, porque está funcionando como complemento directo. Pero esto solo ocurre en las defining, otra regla que tenemos que recordar, never use commas. Aquí no podemos utilizar comas para separar la subordinada de relativo de la principal. Nunca, ¿vale? Y luego una tercera regla, that can be used. ¿Vale? Recurro al primer y al segundo ejemplo. The team which or that wins will travel to New York. En el segundo ejemplo, I've seen a house which or that I would like to buy. Insisto un poquito en el tema de la omisión. Fijaos, en el primer ejemplo, yo no puedo omitir. ¿Por qué no puedo omitir? Porque inmediatamente del pronombre relativo, ¿qué viene? Un verbo. ¿Qué viene siempre delante de un verbo? Un sujeto. ¿Puedo omitir un sujeto en inglés alguna vez? Nunca. El sujeto es obligatorio. Entonces, el pronombre que está realizando la función de sujeto siempre va a estar, nunca se va a poder omitir. Y esto es un pequeño truco, ¿no? Siempre que detrás del pronombre relativo venga un verbo, nunca se va a poder sustituir. Fijaos en el ejemplo de abajo. Which of that I would like to buy. ¿Cuál es el sujeto aquí? I. Entonces, ¿qué función tendrá esto? Complemento directo. Por lo tanto, lo podremos omitir siempre que sea, insisto, especificativa, ¿vale? En el momento que haya una coma, olvidaros de la omisión. Otro ejemplito más que tenemos por aquí. He drives a car whose right headlight is broken. Y otro más. Let's go to a country where it is never cold. Cuando utilizamos where we went tampoco puede haber omisión, ¿de acuerdo? Vámonos a un país donde nunca haga frío. Pues esta también es especificativa porque no es cualquier país, sino un país donde nunca haga frío. En el primer ejemplo, el equipo el cual gane viajará a Nueva York, no cualquier equipo, solo irá al que gane, los demás no van, ¿no? He visto una casa que me gustaría comprar. Es necesaria la información que se da, ¿de acuerdo? Entonces, estas 3 reglas que son importantes. La omisión es posible a veces, ya he explicado cuándo. Nunca, nunca, nunca se utilizan las comas. Y el that se puede utilizar en lugar de who o which. El segundo tipo, las non-defining relative clauses, las oraciones explicativas, las que añaden información adicional. Pues como he comentado antes, las reglas son las 3 de antes, pero al contrario. Who, which, can't be omitted, ¿vale? Omission is impossible. Nunca vamos a poder omitir. Aquí sería todo lo contrario. Disculparme, esto no está bien. Sería, las comas son obligatorias, que se me ha olvidado cambiarlo. El uso de las comas son obligatorias. Insisto, este never, por favor, lo tacháis, ¿vale? Use commas always. Siempre se utilizan comas, ¿vale? Perdona el fallo. Y luego el that, que no puede utilizarse. That cannot be used. ¿De acuerdo? Bajo ningún concepto. Entonces siempre tendremos que utilizar who o which o cualquiera de los otros pronombres relativos que hemos visto, ¿no? Whose, where, when o why. Fija en el primer ejemplo. My grandmother, who lives in Monaco, was born in the south of England. Aquí no hace falta especificar porque sabemos de quién estamos hablando de mi abuela. Y te estoy dando un poquito de información adicional. Yo te podría decir perfectamente, my grandmother was born in the south of England. Y la frase pues seguiría sin problema. Entonces, como podéis ver, el uso de coma es obligatorio. No puedo utilizar el that y bajo ningún concepto puedo omitir. Fijaros el ejemplo de abajo. I spoke to Bob, who you can't bear. He hablado con Bob, a quien tú no soportas. Bob entendemos que hay uno, no hace falta especificar a qué Bob nos referimos. Entonces, evidentemente, es explicativa. Estoy añadiendo un poquito más de información extra, adicional. Como veis aquí, tengo el you, pero aún así no se puede omitir. ¿Por qué? Porque dentro de las explicativas, las que siempre llevan comas,
nunca se va a poder dar la omisión y tampoco puedo utilizar el that. Tercer ejemplo, Sally, who is in our academy, is going to sit a B2 exam tomorrow. Sally, que está en nuestra academia, va a realizar un examen B2 mañana. Sit an exam significa hacer un examen, ¿vale? Es una expresión en inglés. Simplemente estoy dando un poquito de información sobre Sally, que todo el mundo ya sabe quién es, ¿vale? Pero yo como para recordarte te digo, Sally, la que está en nuestra academia, va a realizar el examen de B2 mañana. Como veréis, no puedo utilizar that, insisto. Las comas son obligatorias, no hagáis caso a este never. Vamos a ver otro ejemplo más. This is Tom, whose dog bit me yesterday. Este es Tom, cuyo perro me mordió ayer. De la misma manera, pues utilizamos el pronombre relativo y la coma. Y aquí estamos simplemente explicando algo porque todo el mundo sabe quién es Tom. Luego, our classroom, which is number 10, is decorated with English posters. Nuestra clase, que es el aula número 10, está decorada con, con carteles en inglés. Entonces simplemente estamos añadiendo un poquito de información extra. Todo el mundo sabe que nuestra clase es la 10. No podemos utilizar that y el uso de comas es obligatorio. Aquí iría un always en vez de un never. ¿Vale? Por favor, en vuestro apunte ponéis always use comas en la explicativa. ¿De acuerdo? Y una última cosita ya para terminar, los relative clauses with prepositions. Esto es muy sencillo. Hay muchos verbos que rigen preposición, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de unir las oraciones y para formar una subordinada de relativo, pues tenemos que tener en cuenta la preposición que acompaña al verbo. Mira el ejemplo, que sea más fácil. I saw the girl. You spoke to her yesterday. Esto debería ser una Y. I saw the girl who you spoke to yesterday. O bien, I saw the girl to whom you spoke yesterday. ¿Qué quiere decir esto? Que este to, esta preposición que va acompañando al verbo, puede ir detrás del verbo, ¿vale? Con total naturalidad igual que aquí. O bien, podemos moverla dentro del pronombre relativo. Yo puedo decir, I saw the girl to whom you spoke yesterday. ¿Vale? Eso sí, si queremos dejarlo como en el primer ejemplo, no hay que hacer ninguna transformación. I saw the girl who you spoke to yesterday. Lo único que no se nos olvida el to, ¿vale? En cambio, si queremos poner la preposición delante del who, el who se va a transformar en whom, ¿de acuerdo? When a preposition is placed before who, it changes to whom. Cuando una preposición se pone delante de who, la norma es que ese who se convierta en whom. Whom también lo podréis ver en otras ocasiones, pero es un inglés muy formal y está en desuso. Pero aquí sería obligatorio, ¿de acuerdo? Cuando ponemos la preposición delante. Vamos a ver otro ejemplo más. The dinner was expensive. I paid for the dinner. Dos elementos repetidos, ¿no? The dinner, the dinner. Pues para evitar la repetición, lo que hago es que hago la de relativo, ¿no? The dinner, which, y esto se viene para adelante, which I paid for, porque nuestro verbo es pay for, was expensive, ¿vale? Esta preposición va acompañando al verbo. Entonces, pues puedo decir, como en el primer ejemplo que acabo de decir, the dinner which I paid for was expensive, o bien puedo traer la preposición al principio y decir, the dinner for which I paid was expensive. En este caso, el which no sufre ningún tipo de transformación, ¿de acuerdo? Solo pasa con el who, que se transforma en whom. El which se queda intacto. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo, es bastante sencillo, lo que pasa es que hay que tener las reglas muy claras de cuándo puedo omitir, cuándo no puedo omitir, cuándo utilizo who, cuándo utilizo which. Entonces, si os sabéis la teoría muy bien, esto es muy sencillito. Así que nada, mucho ánimo y seguimos practicando en clase.